a todas las compañeras y compañeros. La idea era reunirnos, aunque sea a través de este medio, y conmemorar el Día de los Trabajadores y Trabajadoras juntos. En este escenario en el que en todo el mundo se recurrió a la vía virtual para poder hacer que esté presente en todas partes de alguna manera estos actos recordatorios que también son actos de lucha. Nosotros estamos viviendo un momento que es inédito ya no para los argentinos, para la humanidad. Un evento de características planetarias que hasta ahora solamente habían sido anticipadas por algunos cineastas en esas ficciones que muestran un mundo apocalíptico. Y la verdad, hoy estamos inmersos y en el desarrollo de algo que no sabemos a ciencia cierta cómo va a terminar. Lo que sí está claro es que vamos a tener una crisis económica, planetaria, que algunos dicen va a dejar chico el recuerdo de lo que fue la crisis del año 1929, el siglo pasado. Y decir esto es decir que vamos a enfrentar una recesión mundial y una caída del empleo atroz, que ya se está viendo, pero bueno, la otra vez tuvimos una reunión con compañeros de distintas centrales sindicales del mundo y todos coincidían en afirmar que hoy todavía es prematuro imaginar cuál es el piso de esta crisis. Lo cierto es que ya, por lo que ahora vemos, el efecto va a golpear muy duro. Y a nosotros la verdad que nos agarró en términos económicos mal parados, en términos políticos bien parados. Imaginémonos cómo podríamos estar ahora si estuviésemos todavía con un gobierno como el que tuvimos en la Argentina durante los 4 años anteriores. O imaginémonos si esto hubiese sucedido como le sucedió a los compañeros de Bolivia 2 o 3 meses antes de la elección en la que ellos pensaban que iban a recuperar la posibilidad de ser gobierno. De manera que creo que el pueblo argentino pudo evitar con su voto que esto se convirtiera en un aquelarre. Tenemos un gobierno que en la región es reconocido por todas las centrales sindicales, incluso hasta por las Naciones Unidas, como uno de los gobiernos que ha actuado desplegando la mayor batería de medidas para garantizar el cuidado de sus ciudadanos. Y decir esto en un país que tenía pero que tenía en el momento del inicio del COVID-19 una crisis económica tan profunda como la nuestra, tan grande. Pensemos que
recién empezaban a repartirse las tarjetas alimentarias. Esa era la primera medida de gobierno que, que se estaba desplegando en ese momento. Estábamos con las defensas muy bajas y evidentemente esto complica todo. Por supuesto, es la realidad de toda América Latina. Es la realidad de África, es la realidad de muchos países que tienen una enorme proporción de sus trabajadores en la informalidad, que tienen niveles de pobreza y de indigencia descomunales comparados con los países del norte, y que entonces empiezan de mucho más abajo. Es decir, empezamos a enfrentar el COVID-19 con un aislamiento que se hace mucho más difícil y mucho más oneroso para las cuentas públicas. El dilema que enfrentamos acá en nuestro país y que de entrada se inscribió en una disputa que está planteada en todo el mundo, es decir, hay un sector muy poderoso. Hoy hay un artículo, ¿lo vieron? El artículo de Ramonet, lo publicó Página. Sí, léanlo. Bueno. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. La verdad que es lo mejor que leí hasta ahora sobre la situación esta. Y él plantea ahí claramente que hay dos grandes vertientes que de alguna manera cada una surge de la raíz del darwinismo social, que tiene que ver con la lógica de los neoliberales. En la posición más extrema hay creo que es un yanqui que plantea, bueno, hay que ir a una infección masiva y que resolvamos esto en un periodo de tiempo corto para que no haya una crisis económica que sea catastrófica. Entonces el que quede en el camino queda y el resto sigue. Y de alguna manera esa posición es la que expresan los neoliberales locales que tenemos, que de entrada nomás plantearon que había que minimizar el costo de la crisis en términos económicos. Y creo que eso es lo que expresa, qué sé yo, Bolsonaro, para no ir muy lejos. Podríamos decir Donald Trump y algunos otros gobiernos. Creo que la decisión que se toma en la Argentina es la que nosotros tenemos que sostener y tenemos que compartir. El darwinismo social es se aplica sobre la base de que, bueno, los que van a caer mayoritariamente van a ser los más pobres, los trabajadores. Ahora, esas medidas que se están aplicando en la Argentina y en muchos gobiernos implica 6, 7 puntos de Producto Bruto Interno. En el caso nuestro, veníamos, como decíamos antes, con la economía alicaída, con una actividad muy reducida, con un Producto Bruto Interno reducido también. Evidentemente, acá vamos a entrar en un cuello de botella en la medida que esto se extienda. Ahora estamos, yo creo que entrando en mayo, que es donde todo el mundo, los que saben, dicen, es el momento en el que se puede producir la mayor cantidad de contagios o puede aumentar los contagios. Y es el momento en el que hay que tratar de sostener estas medidas en algunos lugares.
particularmente, que es donde más proliferación de contagios hay. Preocupa mucho las cifras, por ejemplo, de la Villa 1114, un par de lugares en la ciudad de Buenos Aires, donde ya las condiciones de hacinamiento impiden que el aislamiento sea realmente un aislamiento como el que puede hacer el que tiene un lugar donde recluirse. Está claro que ahí tenemos un factor de riesgo. Y creo que todas las medidas que el gobierno de Alberto Fernández ha ido tomando, con el respaldo de los gobernadores, con un amplio consenso social, con acompañamiento incluso de sectores que no votaron por la fórmula nuestra, están siendo vistas por los núcleos más activos y duros, por el núcleo incandescente, digamos, de los sectores dominantes, de la derecha, están siendo miradas con hostilidad. Creo que está claro que hay una decisión de empezar a jugar al desgaste del gobierno, a tratar de generar redes sociales en efervescencia, con noticias falsas, lo que hemos visto con el tema de las cárceles, más allá de algunos errores propios, es más que preocupante. Están golpeando ahí donde saben ellos que pueden generar en los sectores de clase media pánico. Alguien que una vez hablaba de las condiciones que lo llevaron a Hitler al poder por elecciones, ¿no? Cuando llegó por elecciones, decía que no hay nada más peligroso que un pequeño burgués con miedo. Y esta gente está pivoteando ahí, está generando pánico en muchos que, imagínense, encima en condiciones de aislamiento estás todo el día pegado a alguna pantalla. La menos tóxica puede ser la de la computadora. De ahí para arriba la toxicidad aumenta. Y mucha gente está cautiva de un mensaje que le taladra la cabeza, porque además la gente en la incertidumbre, todo el día pegado al noticiero a ver qué pasa. Y creo, ayer por ejemplo, el cacerolazo en la ciudad de Buenos Aires, lo que decían todos los compañeros y compañeras, que fue grande. Hoy, por supuesto, el diario Clarín y La Nación titulan, son títulos catástrofe. Es más importante el cacerolazo que el daño que nos puede hacer la pandemia, digamos. Es decir, que creo que si algún momento hubo la idea de que podía haber un periodo de gracia para Alberto Fernández y su gobierno, está claro que se terminó. Por supuesto, no es casual que coincida el epílogo del periodo de gracia con la manifestación pública del posicionamiento frente a los acreedores externos. Eso también incide, porque todo el manejo de los grupos que tratan de ir acorralando la movida de nuestro gobierno, o no acorralando, sino tratando de empezar a poner en discusión lo que decían en la reunión esa donde estuvo Vargas Llosa con la fundación, la que firma la declaración Macri, Bullrich,
Aznar y otros energúmenos de la derecha pro-norteamericana. Este es un gobierno estatista, entramos en la zona donde empieza a estar en riesgo la democracia liberal, sí, planteaban eso. Creo que todo eso, aguijoneado por los grandes medios de comunicación, por los sectores más burka de la derecha, intenta generar condiciones para condicionar los movimientos del gobierno. Erosionar y condicionar. Creo que ellos buscan eso, las dos cosas. Porque haberles dicho a los acreedores que hay una decisión firme de posponer los pagos en virtud de la demanda que hoy plantea esta situación. Si era justa la posición de Alberto cuando lo formuló antes del coronavirus, ahora es mucho más justa, y eso los tipos no lo van a aceptar. El otro tema que creo que es importante de señalar es el hecho de que ya hay invertidos alrededor de 6 puntos, creo, el otro día nos decía Alberto, 6, 7 puntos del Producto Bruto Interno. Nosotros estamos tratando de llevar adelante, por buen camino, la sanción del gravamen por única vez para las fortunas personales. Finalmente se optó por circunscribirlo a las grandes fortunas personales. Alrededor de 1.500, 2.000 personas físicas serían las que pagarían este gravamen por única vez. Como ustedes ven, es un universo desproporcionadamente reducido si lo comparamos con lo que se denomina la PEA, el cálculo de las personas económicamente activas. Pero este impuesto estaría reuniendo unos 3.500 millones de dólares, lo que significa un punto del PBI. Para comparar, había 6 puntos del PBI ya prácticamente circulando. Desde ya que la oposición a este impuesto también es muy fuerte, viene de los sectores más poderosos de la sociedad, los que son como, digamos, los que derraman sobre los grandes medios, sobre los periodistas, sobre las fundaciones, sobre las ONG, todo eso a lo que le conocimos un poco, por lo menos los nombres y apellidos durante el gobierno, durante la gestión de Macri, ¿no? Porque muchos de ellos se fueron sacando la careta, aparecieron firmando acuerdos con el gobierno, mostrando sus vinculaciones, pero bueno, ese es un entramado que cuando se activa es complejo. Y lo vemos claramente en los golpes de tensión, la descarga de tensión que está recibiendo el gobierno en estos días. Yo creo que es clave, le decíamos a Alberto, quizás hay que pensar en que sería importante la convocatoria, por lo menos desde nuestro punto de vista, del Consejo Económico y Social. Mostrar que más allá de esta oposición canibalizada, hay otras expresiones de la sociedad dispuestas a sentarse a discutir, a construir consenso, a buscar una proyección del mañana en nuestro país que se pueda empezar a discutir. Creo que eso está en la agenda del gobierno de Alberto, quizás no en lo inmediato, porque evidentemente
hay otras demandas urgentes, pero creo que tenemos que tratar de buscar la manera de construir espacios en los que podamos mostrar frente a la sociedad ese consenso. Paradójicamente, la iniciativa del impuesto a las grandes fortunas personales generó un acompañamiento muy importante. Hay muchas encuestas de opinión donde aparece un 60-70% de apoyo a esta iniciativa. Alberto sigue teniendo un nivel de acompañamiento de la sociedad muy alto, muy alto. Hoy, de hecho, está en el principal. Tenemos que prepararnos para empezar a discutir la salida de la crisis, porque en algún momento va a suceder que vamos a volver a la actividad, seguramente va a ser por regiones, por etapas, por franjas, pero se va a ir retomando la actividad y vamos a tener una situación agravada respecto de lo que teníamos en términos de recesión, en términos de caída de la actividad económica, agravada respecto de lo que teníamos antes de que apareciera la pandemia. Nosotros, en la propuesta que le dejamos a Alberto, se dio, hoy me decía un periodista, porque llevamos una copia y yo casi que me olvidaba de dársela ya cuando nos íbamos de la reunión que tuvimos. Entonces Alberto me la pidió. Hoy me decía un periodista que en la foto que está él con Fernanda Raberta, se ve que en una pila de papeles que tiene arriba de todo la declaración de la CTA por el logo. Los periodistas reconocieron el logo. Y él me decía, no, déjamela que la quiero leer, tranquilo. Y en la propuesta esta nosotros tratamos de pensar algunas cuestiones que se van a tener que discutir en nuestro país, inevitablemente, porque yo creo que si era una utopía imaginar que a la Argentina iban a venir inversiones externas, como se lo imaginaba o quería hacernos creer Macri cuando hablaba de la lluvia de inversiones, ahora directamente hay que dar por hecho que lo que pueda venir de inversión externa va a ser absolutamente insignificante para volver a mover la rueda de la economía. Cuando Alberto Fernández decía que había que encender la economía en la campaña, bueno, ahora va a ser como encender, como querer, no sé, poner en marcha un motor que estuvo muchos meses parado. Hace falta una batería muy fuerte y creo que la batería tiene que surgir de nuestra propia capacidad de generar inversiones en actividades que multipliquen, tengan capacidad de multiplicar los puestos de trabajo. En eso está claro que, como fue siempre, pero ahora más, la obra pública tendrá que jugar un papel fundamental. Tenemos que pensar de qué manera somos capaces de activar las economías regionales, ver de qué manera el crédito en la Argentina vuelve a aparecer. La otra vez tuvimos una reunión en la que estuvo Arnaldo Bocco, que está en el Banco Central. Es una preocupación, es un tema que se está discutiendo en lo que es el espacio de los economistas en distintos sectores están en el elenco de gobierno. Se está discutiendo de qué manera garantizar los recursos
para que el crédito vuelva a funcionar en un sentido productivo. Creo que eso implica avanzar en distintos sentidos. La investigación de la AFIP sobre las cuentas que el gobierno de Macri mantuvo en secreto durante un par de años no es un tema menor. No porque se piense que ahí podamos contar con los recursos para volcarlos en inversión, pero sí porque hay que cerrar algunas bocas que todavía están abiertas por donde una gran parte de los capitales de la Argentina se van y nos van dejando, no es que se van y es algo, una salida que no deja, que no hace daño, hace daño. Después nos queda a nosotros la hipoteca de la deuda. Considerábamos también importante empezar a discutir una nueva, por lo menos lo tenemos que hacer desde las centrales de trabajadores, un nuevo esquema tributario en la Argentina. No se va a poder seguir con el mismo sistema con el que veníamos. Yo creo que hay que pensar en que ahí también tiene que haber un cambio de timón. Y todo esto me parece que forma parte de una batería de acciones. Por supuesto, hay otras que son importantísimas. Pensar de qué manera el sistema financiero se reconvierte. ¿Cómo hacemos para terminar con esta historia de que pasan 5 o 6 meses o 3, 2 y ya tenemos un dólar paralelo alimentado por sectores que son absolutamente parasitarios, que son en términos de los recursos que mueve el país un sector hasta menor, digamos, un sector que en términos de su propio peso económico específico no mueve demasiado la aguja, pero te genera una situación que a la larga repercute negativamente sobre el resto. Dentro de poco van a empezar, o mejor dicho, ya empezaron, van a empezar a manifestarse las presiones para que terminemos empujados a un escenario de devaluación. Me parece que son los temas que de alguna manera hay que empezar a discutir. El debate del impuesto a las fortunas personales, si de algo sirvió, es para mí fue como una especie de globo de ensayo. Creo que hay en la sociedad por lo menos un sentido común que acompaña este tipo de discusiones. Por supuesto, esto activa a un sector muy poderoso que va a tratar, porque ya empieza a ver algunos señales por dónde va a venir la cosa. Además, así nosotros no dijéramos nada, así mantuviéramos en secreto estas cuestiones, ellos saben lo que se está discutiendo en otras partes del mundo. Tienen más información que nosotros de que en países de Europa se empiezan a discutir también estos temas, de que hay decisión de muchos gobiernos de Europa que no son ni siquiera, no son gobiernos K, como podría decir Clarín, Angela Merkel, por ejemplo, que bueno, están dispuestos a avanzar en ese sentido. De manera que creo que de alguna manera es lo que viene. Le planteamos, Alberto, distintas situaciones que se estaban dando en colectivos de trabajadores, la necesidad de poner en marcha los comités mixtos de seguridad y de salud, constituir eso a través de la sanción de una ley. Hablamos con los compañeros de la CGT de Francia
allá en este momento están jugando un papel importante. El otro día hablábamos con Alberto de la situación, por ejemplo, en los subtes. Beto Pianelli planteaba algunas alternativas. Cuestiones que los trabajadores las saben porque forma parte del saber desde el desarrollo de su práctica, de su conocimiento del lugar, que muchas veces los tecnócratas contratados por las empresas ignoran, y que esos saberes en este momento hay que aprovecharlos, hay que ponerlos sobre la mesa, porque no podemos volver a trabajar si antes no tenemos con los compañeros de cada uno de los sectores de trabajo una tarea de capacitación. Me comentaba Pedro Guasesco en la fábrica Bridgestone, hubo contagios porque el que repartía los barbijos para la gente que entraba estaba contagiado, porque alguien de su familia con el que tenía convivencia cotidiana trabajaba de enfermera. Me parece que son cuestiones elementales que se tienen que poder discutir y no se lo puede hacer en un discurso por cadena nacional. Eso lo tenés que discutir en cada situación concreta de acuerdo a las características del colectivo. Creo que habría que avanzar en ese sentido. Alberto le pareció que podían dar eso. Le planteamos que sería importante que hoy se anunciara, no sé si ya lo habrá hecho Alberto, no tuve oportunidad, la decisión de enviar para la ratificación de la firma del convenio 190, que habla es el último convenio que la OIT está proponiendo. Son pocos países que lo firmaron, y sería muy importante avanzar. Involucra en muchos artículos el tema de la violencia laboral y en particular de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Y bueno, y quedamos en poder tener una relación en la que le dijimos, estamos dispuestos a que la central, en todo aquello que sirva para apuntalar las políticas públicas, sea el impuesto a las fortunas personales, sea la posición del gobierno frente a los acreedores externos, en todo lo que nuestra central pueda hacer para fortalecer las definiciones del gobierno, vamos a estar dispuestos. Bueno, llegó Alberto Fernández, nuestro presidente de la Nación. Un orgullo tenerlo en esta reunión. Alberto, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Hugo? ¿Bien? Bien, te cuento que Sí, estamos en una reunión en Zoom. Hay sí, unos 60 compañeras y compañeros de las distintas provincias del país, ansiosos por escucharte. Yo estaba haciendo un pequeño informe de apertura, pero es un orgullo tenerte en esta reunión virtual. Hoy es un 1 de mayo distinto, sin movilización, sin actos. Algunos compañeros y compañeras nuestros estuvieron en los barrios haciendo locros y convirtiendo el comedor que funciona cotidianamente en, bueno, una cosa un poquito mejor hoy, el Día de los Trabajadores, pero aquí estamos, dispuestos a seguir peleando en estas nuevas condiciones y orgullosos de tenerte a vos como presidente y de tener un gobierno que, bueno, las organizaciones nuestras y las organizaciones de los trabajadores del mundo reconocen por lo que está haciendo. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Hugo, querido. Gracias a todos, compañeros y compañeras. Gracias por estar ahí. Feliz Día del Trabajo para todos. Es un Día del Trabajo un poco distinto. Es un Día del Trabajo
donde muchos no estamos trabajando o no están trabajando porque la cuarentena los obliga a quedarse en casa, porque en algunos casos hay trabajadores que en sus empresas también han sido suspendidos porque la actividad económica está para atrás y por lo tanto se produce menos. Y otros compañeros que lamentablemente trabajan en una economía que nosotros recibimos allá en diciembre y que le cuesta mucho ponerse de pie, levantarse y empezar a funcionar con la fuerza que todos quisiéramos que funcione. Ayer hablábamos con Matías Culfas y veíamos que los resultados de enero y de febrero demostraron una mejor actividad económica y hablamos de cómo nos habíamos ilusionado de que podíamos recuperar la economía y de repente nos cayó la pandemia y todo se demoró, todo se hizo más difícil. Pero me da la sensación que por difícil y por complejo que sea el momento que nos toca vivir, el momento también nos da oportunidades para reflexionar y oportunidades para hacer. La parte que tiene que ver con la reflexión, yo la vinculo directamente a la posibilidad de revisar cómo el mundo asiste perplejo a una realidad económica que se desvaneció, que se cayó, que se complicó y que nadie había previsto que podía pasar. Hace muchos años décadas diría yo, se viene desarrollando en la economía mundial una suerte de capitalismo que presta más atención a lo financiero que a lo productivo. Y ese capitalismo financiero deparó algo que a todos, de lo que hablamos mucho y a todos nos duele, que es precisamente la mayor desigualdad que vivimos, que observamos. Una economía que cada vez tiende más a concentrar en unos pocos mucha riqueza y en unos muchos mucha pobreza. Ese mundo de repente empezó a demostrar su debilidad y repentinamente aparece un sujeto microscópico que la mirada humana no puede ver y de repente deja ese capitalismo sin consumidores, y cuando el capitalismo se empieza a quedar sin consumidores, toda la ficción financiera empieza a desvanecerse y entonces lo único que vemos sostenidamente desde hace días y días y días es cómo todas las empresas valen menos porque la especulación financiera que inflaba el valor de las empresas repentinamente cede y la realidad deja a las empresas en su verdadero valor. Y el problema es que mientras todo esto ocurre, los consumidores también empiezan a desaparecer del escenario, empiezan a consumir menos, los trabajadores se afectan y no pueden seguir trabajando y entonces las empresas también producen menos. Y una vez más aparece el actor de siempre tratando de rescatar lo que queda, que es el Estado. El Estado fue el sujeto en todo este tiempo de esa economía, de ese capitalismo financiero, el sujeto detestado por ese capitalismo financiero. Fue el sujeto que el capitalismo financiero rechazó sostenidamente, el que le echó todas las culpas de todos los males. Durante décadas estuvieron diciendo que el responsable era el Estado, que no dejaba a los actores del mercado moverse con libertad, para que esa mano invisible del mercado ordenara todo y trajera una igualdad que nunca iba a llegar de la mano de esa competencia, porque en esa competencia todos sabemos, hay algunos que son más fuertes, tienen más capacidad y están mejor preparados que otros.
Y esos otros siempre estaban condenados a quedar relegados en el juego. Y la realidad es que una vez más, cuando todo explota, todo estalla, es el Estado el que asoma para sostener las cosas. Ha quedado al descubierto que el libre mercado no se interesa por atender la salud de todos. Que el sistema sanitario necesita indefectiblemente de un Estado presente que objetivamente contenga y dé salud a todos los miembros de una sociedad. Allí donde el Estado se olvidó de su función de asistir la salud de la gente, es donde los problemas aparecieron más agobiantes. Y allí donde el Estado quedó presente, a veces por imperio de cierto recuerdo del estado de bienestar, es donde las vidas humanas se salvaron y donde mejor se pudieron preservar las cosas. Y me parece que cuando todo se destruyó, hizo falta, una vez más, romper todas las reglas que durante décadas nos enseñaron para poder sostener lo que quede del sistema. Y entonces repentinamente al Banco Central Europeo se le olvidó la regla fiscal, esa regla que decía que ningún país podía tener un déficit fiscal de más del 1%, y repentinamente a nadie le importó cuánto se emite y cuánto déficit fiscal existe, porque lo que hay que ver es cómo se salva lo que queda de este sistema económico. Y la verdad que este sistema económico está francamente en ruinas. Francamente en ruinas. Y Estados Unidos repentinamente tiene una realidad que lo acerca a la crisis del 29 en materia de desempleo. Y en aquel momento las muertes venían por depresión de los que perdían el trabajo, y acá las muertes son enormes en cantidades siderales, producto de un virus que los ataca o que nos ataca y que nadie puede dominar. Entonces, hago estas reflexiones porque me parece que son las reflexiones que son oportunas hacer a la hora de ver en qué punto estamos. Ustedes dirán, este tipo vino, tengo un 1 de mayo sin trabajo, con pena, y este tipo vino a amargarme más contándome todas estas cosas. Pero la verdad es que todo esto puede ser una gran oportunidad, porque hay que empezar a escribir otra vez la historia. Y a partir de lo que estamos viendo, darnos cuenta de cuánta falacia hubo en los discursos que se dijeron durante décadas, y entender que este sistema no protegía siquiera a los poderosos. Porque este sistema, a los poderosos económicos, finalmente lo que hace es dejarlos al descubierto. Un virus mínimo que nadie ha podido ver se llevó puesto la fortuna de muchos. ¿Y para qué servía eso? Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de empezar a construir otro mundo con otras lógicas. Todos ustedes vieron como yo, como en muchos lugares del mundo repentinamente empezaron a aparecer animales inesperados, ¿no? Hoy leí en un portal que en Retiro una yarará mordió a una persona. ¿Cómo llegó una yarará hasta Retiro? Todo esto es producto de que muchos animales avanzaron sobre el mundo porque los hombres nos quedamos en nuestras casas. Del mismo modo que los carpinchos empezaron a caminar por Tigre, o que aparecen tigres caminando por algunas ciudades de Rusia, y aparecen delfines cerca de las costas que nadie esperaba ver. Todo indica que la contaminación de la atmósfera ha cedido, producto de que no estamos usando hidrocarburos, o estamos usando en mucho menor proporción. Entonces uno piensa viendo todo esto, en todas las discusiones que hubo cuando se suscribieron el Pacto de París, el Pacto de Kioto antes, todo sobre materia medioambiental, y piensa
¿Cuánto discutimos para tratar de tener energías renovables que dejen de contaminar el aire que respiramos? Y lo único que escuchamos en aquel momento que eso era una locura porque eso podía significar una caída del Producto Bruto Mundial de 4 puntos. Y nunca lo hicimos. ¿Y cómo terminó la historia? Terminó que apareció un virus que va a hacer caer el Producto Bruto Mundial más de 10 puntos. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo hice? Si me costaba muy poco, en relación a los 10, 12 puntos que vamos a perder ahora. Nosotros tenemos la oportunidad de aquí para adelante de construir otro mundo, con otra lógica, una economía distinta y una economía más humana. Una economía más humana es una economía que no ponga en jaque la suerte de todos porque apareció un virus. Eso es una economía más humana. Una economía que proteja más a todos y no más a algunos. Y que dé más oportunidades a todos, no de sobrevivir, sino de desarrollarse. Y por eso, insisto, todo esto que parece un hecho penoso, y es un hecho penoso el que nos toca vivir, un tiempo penoso el que nos toca vivir, es también una gran oportunidad de empezar a escribir otras reglas para que las cosas funcionen de otro modo. Insisto, escribir otras reglas para que las cosas funcionen de otro modo supone que también podamos ser capaces de escribir normas que terminen con la especulación, que favorezcan la inversión para que se produzca, que dé a cada uno que trabaja la oportunidad de desarrollarse él y su familia. Volver a construir otro sistema, porque este sistema ha quedado al descubierto que, contrariamente a todo lo que nos decían, es un sistema de enorme, enorme debilidad, que se puede derrumbar en minutos. Yo digo estas cosas y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo va a ser este tipo para hacer esto con los líderes que el mundo tiene? Porque muchos líderes del mundo, que algunos hasta dicen, es mejor que la economía siga y se lleve la vida de la gente. ¿Cómo va a ser este tipo para convencer a todos esos personajes? Bueno, yo no digo que la tarea sea fácil. Pero lo que sí digo, como le dije días atrás a los compañeros de la CTA que me visitaron, lo que sí digo es que todo esto ocurre en un tiempo en que los que gobernamos la Argentina somos nosotros. Y eso sí es una suerte, no porque lo hacemos bien o lo hacemos mal, es una suerte porque nosotros podemos construir un sistema diferente. No tenemos que pelear entre nosotros, tenemos que ver de qué modo cada uno aporta para que lo que empiece a construirse el día después que todo este martirio pase, sea una sociedad más justa. Y eso es una gran oportunidad que tenemos. Y tenemos casi 4 años por delante para hacerlo. No dejemos pasar esta oportunidad. Y entendamos entonces que por mucho que nos pesa este momento de tristeza, donde tenemos que quedarnos en nuestras casas, donde debemos cuidarnos, donde nos privamos de la cultura, de los espectáculos. Ahí la veo a Lola Bertet, que ella es parte de ese mundo que nos llena el espíritu cuando disfrutamos del arte, y nos tenemos que privar muchas veces de eso, y no sé cuánto tiempo más vamos a tener que privarnos de eso, de un teatro, de un recital. Miren, de todo este tiempo puede salir algo mejor, y lo que tienen que construir esa posibilidad somos nosotros. Está en nuestras manos. De lo que le pase a la Argentina en el futuro y de cómo se construye una Argentina mejor en el futuro, eso está en nuestras manos. Si somos capaces, lideraremos el continente, en el continente, para que otros pueblos de Latinoamérica acompañen esta lógica. Y si somos inteligentes y el mundo aprende, el mundo podrá hacerlo. Y haremos un mundo mejor, más equilibrado y más igualitario.
Esto ya parece y seguramente es muy ambicioso. Lo que no es ambicioso es que hagamos una mejor casa de esta Argentina, una casa que a todos nos ampare y a todos nos dé mejores oportunidades de desarrollo. Así que este 1 de mayo, que nos toca estar en casa, la suerte de poder verlos a todos, a los representantes, a dignos representantes gremiales de todo el país. Les mando mi abrazo, mi cariño y mi afecto a la distancia y los comprometo a que el día después empecemos a hacer esa Argentina que nos merecemos. Juntos como estuvimos juntos en diciembre y pudimos, o en octubre, y pudimos llegar hasta acá. Juntos vamos a seguir haciendo lo que la Argentina necesita para que el país sea un país digno de ser vivido, para ser el país que nos merecemos, simplemente eso. Así que feliz día a todos, compañeros y compañeras. Feliz día, Alberto. Los abrazo con el corazón, sepan que los quiero, sepan que los respeto mucho, sepan que son grandes dirigentes, que los valoro mucho. Así que el aplauso para ustedes. Estamos aplaudiendo, ¿eh? Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias. De corazón. Ahí lo vemos a Daila. Gracias, muchas gracias a los maestros. Ahí veo a Sonia, lo veo al Roby, lo veo a Eduardo. Muchas gracias a los docentes por lo que ayudan, porque en este tiempo se pusieron al hombro la atención de las escuelas, la atención de los alumnos a distancia, porque abren las escuelas para garantizar las viandas y para garantizar que la comida llegue a la gente. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. De corazón, gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Esto lo hicimos los argentinos, no lo hizo un gobierno. Gracias de Contás corazón. con todos nosotros. Y bueno, Gracias, Alberto. con estas palabras de Alberto, vamos a cerrar nuestra manera de conmemorar hoy el 1 de mayo. Un orgullo haberte tenido con nosotros. Un orgullo que me hayan dado un lugar. Un orgullo que Y sabés que estamos ahí. Gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Un Presidente. abrazo. Alberto. Gracias. Un abrazo a Dylan. Un abrazo a Dylan. Abrazo a Dylan. Salude, compañero. Salude. Ahí está Ahí el compañero aparece. Dylan saludando. ¡Amo a Dylan! Dylan. ¡Grande Dylan! Gracias a todos y a todas. Gracias. Mil gracias. Cerramos la reunión, Paula. ¡No, con Dylan! Gracias, ¿Me Alberto. estás escuchando? Cerramos la Gracias a todos. reunión. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Ya se fue.